¿Es acaso una desgracia que el espléndido territorio de California haya sido arrebatado de los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con él? ¿Es una desgracia que los energéticos yanquis, mediante la rápida explotación de las minas de oro de California, hayan aumentado los medios de circulación, hayan construido grandes ciudades, hayan abierto líneas de vapores y estén tendiendo ferrocarriles desde Nueva York hasta San Francisco? ¿Qué importa la independencia de unos pocos californianos o tejanos españoles o la violación de la justicia y otros principios morales frente a tales hechos históricos? Estas fueron las palabras que Kiko Angels, cuando se refería junto a su compañero Carlos Marx sobre el avance de la historia y del sistema capitalista, y otros italianos, con otras palabras un poco más trolls, decían en sus textos cosas como la siguiente: afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del imposible? El tiempo y el espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Pero aquí, las bocas de los futuristas aún hablaban de velocidad, no de aceleración, como si de alguna manera estuvieran aún en el paradigma aristotélico de la física y no vislumbraran que primero tenemos el posicionamiento, luego tenemos la velocidad como primera relación entre la posición y el tiempo, pero la aceleración es la relación de la relación entre velocidad y tiempo. No intensifica los sistemas, pero los descompone. Y así es como en el siglo XXI, por fin llega una propuesta más abstracta, la cual propone algo más loco: llevar al sistema hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope, como decía el viene viene. Acompáñenos a este podcast a estar bien acelerados con Coca-Cola o un café si ustedes gustan. Y para eso tengo a mis compañeros Wichesar, Gallito y un invitado especial, el doctor Jorge Cardiel. ¿Cómo está, señor Cardiel? Preséntese ante nuestro público. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo en algo que se llama sociocibernética y me gusta mucho estos temas también, lo que tiene que ver con tecnología. Y bueno, pues espero pueda ser un diálogo emocionante y sí, voy a destapar ahorita una Pepsi bien fría. Pero bueno, tiene poca cafeína realmente, ¿no? Creo que sería mejor un café. Claro. Buenísimo, doctor. Bienvenido a Los Ojos del Tecolote Podcast. Y bueno, ya después de esa breve introducción, que más que introducción fue un comentario, y más que comentario, fue el epílogo más aburrido que he vivido en mi vida. Empezamos con los comentarios. Fue largo, ¿no? Sí, fue eso, mero. Empezamos con los comentarios inaugurales, ¿no? Yo primero sobre el aceleracionismo. Según entiendo, el aceleracionismo me parece una suerte de todos los tropos horribles antropófagos, güey, de la historia y de la derecha. Se me hace como una suerte de necropolítica acá bien asquerosa que anda pululando. Más que una... ¿Cómo decirlo? Más que un fenómeno, se me hace como un punto de incidencia cibernético. Ya me cachetará el doctor Cardiel para que no diga tonterías, pero esto sería mi comentario inaugural. Se me hace más bien una incidencia cibernética, es decir, un grupo, un nodo del sistema que anda empujando al mundo completo hacia el acantilado, ¿no? Esa es mi primera perspectivas respecto del aceleracionismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué comentario inaugural les merece? Negrete, Callito, digan una tontería para que luego el doctor Cardiel se pueda burlar de nosotros. Es muy importante que el doctor Cardiel se burle de nosotros. Para eso vino. Que vaya el Cayo, porque el Cayo está emocionadísimo de tener al doctor aquí por fin, güey. Anda chingue, mame con que por fin venga y que no sé qué. Sí, tengo aquí al más que colega, al doctor, profesor, administrador, Cardiel. Porque también, no sé si lo dijo, pero el doctor también da clases de administración. ¿No es así, doctor? En negocios internacionales, sí, en la Facultad de Contaduría y Administración. Sí, pero bueno, no hay materias muy sociológicas, temas sociales como globalización, empleo y temas también de energía, geopolítica.
Sí, exactamente. Y bueno, les digo, les hablo también de un congreso que vamos a tener en Oaxaca de sociocibernética, ahora en agosto. Ojalá puedan acompañarnos. Ahorita está abierta la convocatoria. Es un congreso de la Asociación Internacional de Sociología y pues ahí estaremos. Tenemos un organizador en Oaxaca que es David Karminsky. Y bueno, cualquier cosa les puedo compartir ahí la convocatoria. Seguramente si hablan de temas como el de hoy, serán muy bien recibidos en ese congreso. Ok, Perfecto. ojalá. Me causa mucha curiosidad, doctor, ¿por qué Oaxaca? ¿Oaxaca está acelerando? Es que veo que Oaxaca se está industrializando muy cabrón, doctor. ¿Está acelerando? Pues tiene que ver, ¿no? O sea, creo que sí es una buena opción precisamente por... Sí. Al Congreso le pusieron el título de algo de lo global con lo local. Y pues sí, efectivamente sí hay ahí unos procesos, ¿no? De gentrificación, de que realmente se está volviendo, bueno, que te dirán, por ejemplo, David Karminsky, que es el que está organizando en Oaxaca, él con razón argumenta que pues siempre ha sido importante Oaxaca, ¿no? En la historia de nuestro país. O sea, para él no es así como que surgió de la nada y ahorita apenas es importante, pero sí está en una transformación importante, ¿no? Entonces creo que sí es una buena. Claro. Ahora, otra ciudad donde fue el año pasado fue, por ejemplo, tuve oportunidad de ir a Marruecos, pero a Rabat, y muy bien también allá el congreso bueno, ese fue toda la Asociación Internacional de Sociología, porque de ahora solamente es nuestro grupo de sociocibernética. Perfecto, doctor. Entonces, sí estaría bien que la verdad nos diera esa convocatoria, o sea, la compartiera. Y además, pues, qué bonito tenerlo aquí, Doc. Yo estaba muy ansioso, justamente como dice Negrete, y ya después de mi comentario, que más que comentario fue una pregunta de entrevista, ahora vas con Negrete, así vas. Yo voy a escoger la pregunta porque no me gusta cómo las pusiste, güey. Yo voy a escoger la pregunta para abrir. La pregunta 4. ¿Qué es el puto aceleracionismo? Una pregunta muy acelerada. Una gran pregunta, ¿no? Y creo que yo ya la contesté, ¿no? Me parece tropos horribles para canibalizar al resto del mundo, ¿no? Es la acumulación como de derecha, hiperficiencia, muerte del Estado. No sé, nos mandó Callito en la semana una nota de... ¿Cómo se llamaba este señor? Un alemán homosexual que por alguna razón está en contra de todo lo progresista y no entendemos, que era amigo de Elon Musk, ¿no? Y pues en general toda esta tendencia de sistema social que parece ser que estamos cada vez cerrándonos y unificándonos y hegemonándonos. También se me hace como una teoría de esas de las paranoicas para contexto, ¿no? Yo diría el contexto primero de que el aceleracionismo es una perspectiva para el capitalismo. El capitalismo, en vez de ser un orden acordado social, es más bien como un fenómeno indomable de la realidad, en el cual el aceleracionismo me parece que toma una perspectiva en la cual ya sabemos que el capitalismo se cae cada cierto tiempo. Entonces lo único que tenemos que regular es cuándo y cómo se tenga que caer para hacer siguiendo esto más eficiente o beneficiarse o estar en el punto clave en el momento que caiga. Es decir, es como que me parece como si el mundo fuera un coche, querer seguir arrancando el coche pese a que ya no está dando marcha, ¿no? Me parecería es un acercamiento así divulgativo al aceleracionismo. No sé qué piensan ustedes. Pero fíjate, yo abrí esta intervención, abrí este podcast citando al mismísimo Friedrich Engels, güey. ¿Qué celebraban Marx y Engels? Que por fin California fuera explotada, güey. No es algo nada más de derecha. Esa idea de que las cosas tienen que acelerarse o de que el sistema tiene que implantarse, también está en la izquierda socialista. Hay una especie de aceleracionismo que quiere acelerar los procesos contradictorios del capital para instaurar por fin el comunismo. Entonces no es algo nada más de derecha. Yo creo que es claro que el sistema está acelerando, o sea, hay cambios constantes entre su velocidad y yo creo que cada quien tiene una motivación distinta para hacerlo acelerar.
de esa cita infame de Marx, creo que luego se la recapituló, porque sí, esas de las correspondencias que tenían entre Marx y Engels, y son cartas donde hablaban así muy elevado y al mismo tiempo no se hablaban de putas y de pedos y así, o sea, entonces nunca fue, esa cita infame nunca fue un texto propiamente pensado o resuelto, ¿no? Pero creo que eso sí es una idea estructural. Sí, vamos a tomarlo como... A pesar de que ese comentario sea como fructífero. Dejen hablar al doctor. El doctor Cardiel ya nos va a sopear, muy bien. No, es que digo, pasa como los hegelianismo, ¿no? Como leer a Hegel, que dicen que hay hegelianos de izquierda y de derecha, pero sí hay, en este caso del aceleracionismo, creo que hay algo en común, que es un presupuesto, que es la idea del progreso, ¿no? Como una acumulación lineal, como una especie de acumulación de conocimiento, de condiciones, la idea de que se puede, de que hay progreso, o sea, porque realmente si lo pensamos ya desde una idea más postmoderna de cómo, o sea, la historia de una manera genealógica pero no lineal, ya no ni siquiera tiene sentido lo de acelerar, porque en realidad pues, estamos en otros esquemas como el eterno retorno, ¿no? O, por ejemplo, un capítulo de Ricky Morty que le dan a acelerar, ¿no? Se les va, tienen una máquina del tiempo, van al futuro y le siguen dando fast forward, hasta que dicen, no, pues aquí ya no hay nada, pasan por un montón de mundos en el futuro, llega un momento en que llegan al final del tiempo y ven la nada y dicen, bueno, pues este ya es el fin del universo, y le siguen dando hacia adelante y vuelve a empezar, ¿no? Vuelve a empezar y hasta que llegan otra vez desde el principio hasta donde están otra vez en el mismo lugar de donde partieron, y cae la nave encima de ellos mismos en el siguiente universo, ¿no? Y dice, resolvimos la paradoja del viaje del tiempo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí no tendría sentido el aceleracionismo, porque estaríamos más bien repitiendo ciclos, ¿no? Como ahorita lo decían, por ejemplo, con el capitalismo, ¿no? Si el capitalismo en realidad es algo más de ciclos, esa idea de que vamos a acelerar hasta el final del capitalismo, pero sí habría un aceleracionismo de izquierda, que sería acelerar para que llegue el comunismo, para que ya se acabe esto, y el de derecha pues sería acelerar para que llegue otra vez un feudalismo, por ejemplo, ¿no? O algo que sea mucho más concentración de la riqueza para las oligarquías. Y en realidad, ahorita, bueno, hay muchos autores, ¿no? Del aceleracionismo de izquierda, como puede ser Bifo Berardi, o el mismo Mark Fisher, ¿no? Que ahí está como esa dupla, ¿no? De Mark Fisher y Nick Land, como que Fisher se fue más a la izquierda y Land más hacia la derecha, pero lo que sí vemos es que ahorita ya es mainstream, ¿no? O sea, creo que es súper interesante porque era algo más como de una subcultura, y ahorita es mainstream el aceleracionismo, pero es su forma de derecha. O sea, creo que por eso está bien decir que ahorita lo que estamos viendo actualmente pues es una ideología que lo que está acelerando pues es más abuso, más despojo, más desigualdad, más transferencia de riqueza de la clase media hacia una oligarquía que, por ejemplo, le han llamado tecnofeudalismo, ¿no? El que fue el ministro de finanzas de Grecia, ¿no? Yanis Varoufakis, ¿no? Le ha llamado tecnofeudalismo. No nos toques el doctor Cardiel, es que ese es nuestro tema, tenemos dos podcasts al respecto. Pero bueno, lo que regresando al primer punto, tiene que ver con ese mito, ¿no? Del progreso lineal. Ahorita lo citaba Max al futurismo italiano, ¿no? Y es que realmente todos los sismos funcionan así, con una idea de que tienen un programa que pasan, o sea, un programa que pasan a la acción y van a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Como el futurismo en este caso en principios del siglo XX, pero
todo eso no tendría sentido sin el presupuesto de que hay progreso, ¿no? De que hay un progreso, de que tiene sentido acelerar porque hay una idea lineal de la historia. Fíjese, yo creo que se puede hablar de un progreso sin necesidad de cosas lineales, pero no sé si quieran ustedes comentar algo más de lo que dijo Sí, el doctor. no, sí, el doctor Carriel es inmenso, es grandioso oírlo siempre. Pero justamente me salían ahí de lo dicho por el doctor Carriel. En definitiva, si bien sí hay lecturas de izquierda y de derecha, me parece que la fenomenología de los grandes hitos que podemos señalar como aceleracionistas, no sé, el retroceso de derechos en Estados Unidos, con cosas como el ICE o la pérdida del aborto, todos esos procesos que buscan justamente generar ya no estados-nación, sino feudos, me intriga la duda, ¿no? ¿Qué pasó si íbamos relativamente bien, ¿no? Desde los 70s para acá, desde el movimiento hippie, Woodstock y todo eso, marihuana y drogas, pues venía la población pues cada vez ganando más derechos, ganando libertades de género, libertades de, no sé, un crecimiento en la planilla democrática, no lo sé. Justamente la democracia parecía que en principio, si no era el sistema más eficiente, que claramente no lo era, sí estaba haciendo en buena medida o se podía hacer de lectura según qué frontera de un avance, ¿no? Y justamente es lo que está ahorita en retroceso, ¿no? Se aboga desde una perspectiva, incluso de perspectivas ecologistas, estaba revisando, donde se plantea la siguiente disyuntiva. Si tenemos gobiernos democráticos de cada 4 años, procesos, decisiones políticas que son tan largas como las ecológicas, donde tenemos que, no sé, plantar un bosque 20 años y ese programa debe durar 20 o 40 procesos de larga duración desde una toma política de un Estado-nación democrático se convierten luego en inviables o imposibles, ¿no? Porque es una buena frase política del sistema democrático decir que eso es problema del que viene, a mí ya ni me toca, ¿no? Y vuelve a los gobiernos cortoplacistas. Y se hablaba justamente del caso de China como contraposición, todos estos grandes hitos que, bueno, hay que coger con pincitas, ¿no? Del gobierno chino para acrecentar o tomar decisiones políticas ecológicas, las están tomando todas porque parece ser que la decisión de poder es muy simple, ¿no? Si voy a estar en el poder perpetuamente, como lo va a hacer Xi Jinping aparentemente, pues me voy a preocupar por cosas ecológicas porque sí me va a tocar. Pero si soy Donald Trump y nada más ya en 3 años me voy, o sea, que se vaya el diablo el ecosistema y todos los que viven ahí, ¿no? Justamente creo que ese es uno de los argumentos fuertes de este aceleracionismo de derecha, ¿no? Y los argumentos fuertes en contra de la desestructuración del Estado, ¿no? Necesitamos un gobierno directo, no sé. Eso me surge de los comentarios, esa duda me sale de los comentarios del Sí. Cardiel. Curioso que digas eso, porque también para Nick Land lo que dice es que, o sea, para ese Land, perdón, lo que dice es que China está cumpliendo justamente, y es el sueño de lo que pregona el aceleracionismo. Lo interesante es que hay no sé si podría ser una contradicción, pero es que para Land, China cumple justamente con esa aceleración, bueno, dejemos que el capital avance, no necesita como tal regulaciones jurídicas, legales y éticas, pero sí necesita que se domestique al capital. Pero lo interesante de esto es que el capital se expande como quiere, por lo que debe entender Land. O sea, el capital funciona a la perfección, pero lo contradictorio es que está bajo el dominio del Estado, del Partido Comunista Chino, pues. No sé si tenga que ver algo en esto, pero yo a veces pienso y se lo estaba comentando a Negrete también, que pues China no es Occidente, o sea, es muy diferente de Occidente, no es ni liberal, no es cristiana, no sé si tenga que ver algo también que sus valores o su filosofía, su concepción del mundo, que es confuciana, legalista, taoísta, permiten que el capitalismo funcione de otra manera, o no sé si lo estoy romantizando, César, pero en cambio aquí en Occidente lo que tenemos...
Es una romantización porque quieres adjudicarlo a una quinta esencia. La lectura del éxito de China yo la he visto en el tema de que los últimos serán los primeros, ¿no? O sea, como China entró a este sistema último de capitalismo, es el último en entrar, tiene la experiencia de todos los anteriores, entonces pues entra ya con una ventaja en el juego, ¿no? Igual que le pasó a Alemania hace 100 o 200 años, como fueron los últimos en entrar al capitalismo, fueron los que tenían pues más capital cognitivo para llevarlo a buen puerto. Esa es la lectura que yo tenía para no quinta esencializar China y ay, es que como eran confucianos o porque tienen los ojos rasgados, ¿no? Porque sí, no voy a decir ninguna tontería ahorita, pero es que, güey, a mí la pregunta que me surge es, entonces, ¿por qué todos estos ideólogos de la alt-right, de la tech-right de Silicon Valley, que son los que justamente están, pues, siguiendo la filosofía de Land, tienen miedo de China en cuanto, o sea, más allá de que sí pueda hacer propaganda de que, no, es que en China ya están avanzando con los experimentos hacia, pues, vivir más años, están haciendo humanos más fuertes, y bueno, o sea, todo eso puede sonar como a patrañas, ¿verdad? Pero están yendo hacia el futuro. Hacia el futuro, no están acelerando. Pero yo creo que hay algo que sí puede, más o menos, fundamentar el avance de China, ¿no? Yo creo que podemos tomar el ejemplo de, creo que fue en los 90 o en los 2000, el experimento de la clonación de ovejas. No sé si se acuerdan de eso. A lo cual sí, a ver. Esperen, creo que el doctor Cardiel nos quiere desopapear a todos, por favor. Perfecto. Edúqueme, doctor. No, o sea, es que sí, es paradójico siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, de las últimas cosas que vi es que Peter Thiel, que es el que hablaba ahorita, Weche, ¿no? Hablaba de Peter Thiel, que bueno, está detrás de varios políticos, varios empresarios, sí, precisamente en esta, pues en esta tech, ¿no? En el mundo de los tech bros o del alt-right, que pues son dos escenas, ¿no? Que se llegaron a conjuntar ahorita como nunca en este segundo periodo de Donald Trump. Pero bueno, una de las cosas que vi hace poco es que fue a Roma a dar una conferencia sobre el anticristo, ¿no? Y es uno de los temas que a él le interesan más, el anticristo. También ya lo han parodiado, por eso en South Park, ¿no? Que está buenísima la última temporada, porque toma muchos de estos temas de qué está pasando, qué es lo que realmente quieren, ¿no? Pero bueno, fue a dar allá una conferencia del anticristo, pero bueno, justo la pregunta que vi en los medios, ¿no? Como Deutsche Welle o algunos como de France que dieron esa nota, era como, bueno, ¿y él qué es lo que quiere en política, ¿no? O sea, ¿cuál es como su programa? Y es contradictorio precisamente porque, por un lado, sí o sea, conecta con el libertarismo, por supuesto, podemos pensar en Milei, en Bukele, aunque tienen sus diferencias, pero en realidad una de las cosas que ellos planean hacer pues es como naciones que puedan operar más allá del Estado-nación, ¿no? Como una especie de corporación-Estado con Bitcoin, como una especie de, esa sería su fantasía, ¿no? Paradisíaca. Y lo ha dicho, por ejemplo, Elon Musk en sus podcasts estos con Joe Rogan, ¿no? Ha dicho ahí, ha llegado a decir que quisiera él, dice, no es tan difícil hacer un país, ¿no? O sea, podríamos empezar un nuevo país, dice, a lo mejor lo voy a hacer. Y digo, por ese lado sería el libertarismo, criptomonedas, libre mercado, con todo lo que implica, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto que no dejan de usar el Estado fuerte, ¿no? O sea, por eso la admiración al autoritarismo de, por ejemplo, China, ¿no? Que realmente es lo que se decía también en la pandemia, ¿no? ¿Por qué China al principio, ¿no? ¿Por qué China pudo manejar mejor la crisis de COVID? Y decían, pues, por sus estructuras autoritarias, y decían, pues, es que creo que parece que el capitalismo va a funcionar mejor
con el autoritarismo que con las democracias, ¿no? Que es parte de lo que, o sea, como que el binomio que se sostenía como representativo de Occidente era capitalismo en la economía y política en la democracia, ¿no? Pero bueno, ahora vemos que pues eso ya se está viendo que en este contexto de acelerar se tiene que salir de la democracia y, por ejemplo, Thiel abiertamente lo ha dicho, dices que creo que ya no es compatible, lo ha dicho así textual, no es compatible el capitalismo con la democracia, ¿no? O sea, eso es parte de lo que... Pero por supuesto que es paradójico, ¿no? Porque para limitar los poderes del Estado hay que utilizar el aparato del Estado para desregular, ¿no? O sea, que se cae en esa paradoja del neoliberalismo también, ¿no? De que hemos estado sufriendo ese periodo neoliberal desde hace 40 años, ¿no? O sea, realmente nosotros ya nos tocó nacer en una etapa del capitalismo que ya no es la del capitalismo con ciertos beneficios laborales, sociales, de estabilidad, ¿no? Que se podía tener, sobre todo de los 50 a los 70, pues había cierta estabilidad en el empleo, por lo menos en las clases medias, que bueno, también había muchísima gente que vivía en desigualdad y en pobreza, pero lo que es un hecho es que después de Ronald Reagan y Thatcher y todo el neoliberalismo, pues la tendencia de transferir riqueza al 1% del que ahí estarían pues todas las oligarquías, ¿no? Pues ha sido, de verdad, nadie los ha frenado, incluso la crisis de 2008, pues lo que hizo fue todavía establecer más esa tendencia, ¿no? Entonces, pues sí creo que por ahí sí hay una contradicción ideológica, porque parece que su objetivo último es menos Estado, pero admiran al mismo tiempo esos estados autoritarios, ¿no? Porque son capaces de ser más eficientes, de optimizar mejor, de adoptar más rápido la tecnología sin tanta regulación, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una tensión y nos deja pensando, bueno, ¿cuál es el programa real? Pero retomando lo de ahora que salió lo del escudo de las Américas, ¿no? Que estuvo ahí Milei y Bukele, pues sí, simplemente ahí podemos ver que ellos tienen dos formas distintas, ¿no? De manejar este programa. Sí están alineados, ¿no? A lo que es pues la nueva derecha liderada por Donald Trump, pero cada uno tiene como su forma, ¿no? De Milei, pues mucho más libertario, y Bukele, pues sí tuvo lo de las bitcoins, pero en realidad él lo que ha estado implementando, pues este estado de seguridad, ¿no? De realmente tener como una especie de seguridad, la cárcel más grande, ¿no? Y todo Un ese estado tipo policial. Exacto, policial, que va en contra completamente del libertarismo, ¿no? O sea, sí es una contradicción, yo creo que sí es una contradicción. Sí, como Oye, que se están... déjenme avanzar con Ajá. la segunda pregunta, Sí, sí. y me gustaría también reformularla de alguna manera. Que es esta pregunta, que es la primera de Cayo, pero bueno, es ¿cómo están transformando estas tecnologías la forma que entendemos el individuo y su lugar en la sociedad? Yo quisiera también reformularla y agregar un poco esta pregunta porque, ¿qué fue primero? ¿El aceleracionismo como fenómeno o como ideología o como posición o lo que sea? Porque estas tecnologías, como bien indicaba Marx, o sea, hace rato Luis César decía, no, es que ese aceleracionismo está mal entendido porque se hablaban de manera ligera. Pues no, o sea, Marx ya veía en sí mismo una aceleración del capital, en tanto veía que las máquinas producían más, había más gente, había más consumo, había más productos. Eso ya estaba vislumbrado dentro del sistema, pero nunca se convirtió, al parecer, en una especie de ideología bien abstracta como lo es ahora. Sin embargo, ya se tenía en cuenta que en efecto sí, el sistema parecía acelerar, más allá de simplemente avanzar o ser más veloz. Parece que Marx ya veía
que la aceleración estaba en la revolución. O sea, los cambios, como bien dije a la apertura, la relación de las relaciones, los cambios en las relaciones de producción son los que hacen acelerar el sistema, y ese es el motor de la historia, ¿no? La contradicción, cómo cambian las relaciones de producción y todo eso. Entonces, ¿qué habrá sido primero? O sea, ver en la estructura, ver en la tecnología la aceleración, o primero se aceptó la idea de acelerar. Yo digo, Negrete, que antes de que el doctor Cardiel nos vuelva a repartir de sopapos en la boca a todos nosotros por tontos, yo me quiero ganar mi sopapo. Justamente el aceleracionismo, o sea, esa carta, esa cita infame de Marx de su comentario sobre California, el hecho de, pues, ¿cuál es la diferencia de California respecto a México? ¿Por qué nadie está hecho con ese territorio para hacerlo eficiente? Pues vaya, es una perspectiva obviamente desde la revolución industrial y los efectos de la revolución industrial en contra de los temas gremiales, la desestructuración de la sociedad y los modos de producción hacia una estructura capitalista. Recordemos, una estructura capitalista es una cosa bien vertical, ¿no? Repartición iniquitativa y cada vez más iniquitativa, ¿no? Y cuando entramos en el neoliberalismo, fue un mecanismo social para hacer más inequitativa todavía la repartición capitalista, porque ya se estaban pasando mucho de verga en los 60s y los 70s con sus sindicatos y sus porquerías, chairas y izquierdosas, y empezaron con el salida el disparo del neoliberalismo, ¿no? Que dice esta Margaret Thatcher, ¿no? No me puedo recuperar bien la cita, pero decía ella, ya solo existe el Estado y la familia, ¿no? Es decir, cuando dice eso Margaret Thatcher, que solo está el Estado en su función y la familia, está justamente invisibilizando desde una perspectiva hegemónica global las estructuras, ¿cómo se llama?, sindicales, otras formas de relación, en tanto que la producción o la generación de valor. El aceleracionismo me parece que nace en el momento donde está el hallazgo, como comentaba hace rato, de que ya sabemos que el capitalismo opera. Sabemos que el capitalismo opera a través de sus crisis. Y después de las crisis lo que viene es una bonanza, ¿no? Entonces me parece que el aceleracionismo como la perspectiva para querer controlar ese grifo, poder moverle la velocidad a gusto del capitalismo para que cuando reviente a beneplácito de unos cuantos y ser el chico listo en el momento. De hecho, de este Peter Thiel, el maldito homosexual alemán que comentaba el doctor Cardiel y que nos mandó a leer Callito en la semana, justamente a él se le presenta dentro de las notas y todo lo que revisé de ese señor como un genio. Ese tipo invirtió en Facebook cuando nadie creía en ellos. Ese tipo vio venir tanto. Tiene su empresa Palantir que se adelanta a las tendencias. Siempre adelante, siempre arriba. En vez de pintarlo como un ojete con información privilegiada, porque seguramente es lo que es, lo pintan como un tipo genial, visionario, grande hombre. Es decir, el mito del genio, el mito del gran empresario, y una serie de mitos que articulan justamente esta política necrofílica, güey, de aceleracionista, ¿no? Esa sería mi perspectiva. El mito tecnofeudal también podría ser, ¿no? De que, es este señor, ¿no? Que además de que, pues es un gran inversor, es una mente maestra, él quiere cambiar el mundo. Pero contestando la pregunta, básicamente se me hace que pues, primero fue capitalismo y el aceleracionismo nada más es una perspectiva en el cual quieren controlar ese grifo del capitalismo, porque ya es la última frontera social por gobernar, las caídas del capitalismo, lo cual es una pregunta tonta, ¿no? Así es como, alguna vez escuché una gran conferencia de un señor que en Guadalajara, cuando hicieron los Juegos Panamericanos, depredaron una parte de una reserva ecológica. Entonces, eso es un crimen a nivel constitucional durísimo, ¿no? Y luego al gobernador de Guadalajara se le cuestionó, oiga, señor, ¿con qué huevos depredó usted parte de una reserva natural protegida por la Semarnat para hacer unos chingados un estadio olímpico o pendejadas de esas, ¿no? Y el señor, en vez de reparar y que lo que legalmente procedía era admitir el error, consumir consecuencias y de facto desestructurar para rehabilitar el hábitat, el señor dijo, no, esto es como con una vieja, ya está embarazada,
ya lo tenemos. Ahora que ya tenemos este estadio, ¿qué vamos a hacer? No mames. No, literal, está esto documentado, güey, te lo juro, es descarado el hijo de puta. Entonces, pues, es un poco así el aceleracionismo, ¿no? En vez de preguntarnos, oye, güey, ¿no? ¿Por qué no hacemos un sistema que simplemente no se caiga o no sea tan frágil como el chingado capitalismo? No, ya estamos embarazados con el capitalismo, ¿no? Literal, son los aceleracionistas se me hacen los como novia golpeada del capitalismo. Sería esa mi perspectiva, chatos. Ok. Maldito degenerado. ¿Quién quiere hablar? ¿O ya hablo yo? Sácalo. Gánate el sopapo del doctor Cardiel. Yo quiero al rato retomar eso de la idea de progreso, por eso es que también mencioné lo de las revoluciones, pero a ver, dile. ¿Y por qué al rato acelera, pendejo? A ver, voy yo entonces. Bueno, vas tú primero, espérame, vas tú. Bueno, va. Porque quería retomar también el comentario que hizo el doctor de la idea de que el aceleracionismo implica un progreso. Y ese progreso solamente se puede concebir si hay una visión de la historia lineal. Yo creo que los aceleracionistas, tanto izquierda como derecha, son o no son de historia lineal o cíclica. O sea, eso es indiferente. Pero sí se puede construir una idea de aceleración sin necesidad de historia lineal. Sí puede haber una aceleración en ciclos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nick Land entiende al sistema, o todos esta secta del Silicon Valley, o todos estos tecnócratas, o como sea, entienden al sistema como una máquina. ¿Qué hacen las máquinas? Tienen una cosa que gira. O sea, esa es la idea que también está presente en los escritos de problemas mecánicos en Aristóteles. Que las máquinas tienen un asunto de una circularidad, un motor que gira, que revoluciona precisamente. Entonces ellos entienden que si el capital es una máquina, la máquina tiene sus propias repeticiones, tiene sus propios ciclos. Pero esa máquina, para que siga operando, está en devenir. O sea, la única parte que es lineal y que es estable es que está en devenir, que siempre está girando, repitiéndose y siempre está revolucionándose. Entonces, bajo esa idea de ciclos que se van repitiendo, pero no de la misma manera, sino que simplemente insisten o se van rimando o se van extrapolando o interpolando, se superponen entre sí, uno puede decir, ok, entonces la idea de la máquina se puede acelerar la máquina en tanto existan esas revoluciones, o sea, entre cambios y colapsos que existan en la máquina o en el sistema, tú puedes hacer que el sistema cambie, porque el sistema por sí mismo no puede cambiar. El sistema, si se encuentra en una recursividad idiota, o sea, preocupada por sí misma, no va a cambiar, necesita de un colapso, de un afuera, de alguien que de manera ya sea divina, como dice Nick Land, o activa por el hombre, como dirían los de izquierda, tiene que intervenirse para que haya ese colapso y ese cambio. Entonces, nada más así se podría lograr esa erradicación o perfeccionización del capital. Yo te quiero golpear, pero para eso vino el doctor Cardiel. Antes de que golpee el doctor Cardiel al negrito, por favor, Callito, gánate la cachetada del doctor Cardiel, por favor. Sí, yo creo que me vas a golpear a mí también. Yo quiero seguir cocinando respecto, o sea, y tiene que ver con lo que dices, ¿no? De que parece que Land, y con lo que lo abordas, no solo se queda en la filosofía, pues bueno, ¿no? De que interpreta al capital como un sistema, ¿no? Sino que también pues empieza a meter demonología, numerología, pero bueno, ese no es como tal el punto, sino que habla como pues, de algo esotérico, ¿no? Negrita de algo mágico, de algo que es inexplicable, y que justamente yo le quiero plantear a César. Pero antes de eso, de planteárselo, nada más esto. Si China estaba haciendo experimentos con estas ovejas, a lo cual Estados Unidos respondió con sanciones o demandas, y por lo cual China tuvo que dejar de hacer esos experimentos entre comillas. ¿Por qué entonces Estados Unidos no empezó a hacer lo mismo? Y eso es a lo que voy con jurisdicciones éticas y legales. O sea, ¿por qué en Occidente no se hace eso? En China sí. Yo también voy con lo segundo. ¿Por qué en Occidente como tal no se hizo
un sistema, no sé si sea crédito social, no sé, pero un sistema en el cual el gobierno chino, el Partido Comunista, tiene controlada la población a partir de pues de aplicaciones que tienen toda su información, tanto de pagos, del banco, de música, sí, o sea, gustos en cuanto información de compras, y me refiero, ¿no? O sea, de que pues China lo que hace es algo que para mí tiene lógica con su filosofía legalista y confuciana. O sea, un orden tiene que ver con un orden, un control del imperio chino. A su población, o como también se le podría llamar, un Tianxia, el gobierno de todo lo que esté bajo el cielo. No sé si me explico entonces con esto que estoy diciendo. Te fuiste bien lejos del tema, güey. Pero, a ver, ¿qué? Los últimos serán los primeros, ¿no? Recuerda. Quiero aterrizar. Déjenme aterrizar, déjenme terminar de cocinar. Ajá. Entonces, aquí es donde yo meto también el... Espérame, güey. Nada más esto. Acelérale. Déjalo comer. No, sí. Entonces, aquí es donde meto la conferencia de Dugin con Land, de que debe de haber algo inexplicable en tanto este aceleracionismo, de que como también teoría como esotérica o mágica, en el cual un pueblo o una civilización pueden interpretar el modelo político, económico, sociocultural de distinta manera. Pues entonces, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no desarrolla la misma tecnología que China? ¿O por qué no tiene ¿por qué no tiene un científico que crió niños para hacer cura contra el SIDA, ¿no? Que eso fue otra cosa que hicieron, ¿no? Esa fue otra, ¿no? Pero justamente como dije hace rato, pero no me pones atención, Callito, la explicación de por qué China tiene sus progresos es porque son los últimos en entrar, lo que significa para un sistema que tiene menos complejidad. Es decir, como los chinos se saltaron toda esa parte de la financiarización neoliberal, o sea, tú en China hoy, si vas como cualquier hijo de vecino, como cualquier turista, una tarjeta de crédito ya no saben ni qué es. El hecho de que no tengan ese aparato llamado tarjeta de crédito en su sociabilidad, en su sociedad, habla de que no hay actores tales como los bancos dentro de su sociedad, lo que significa que hay menos controles desde el punto de desdoblamiento regente de capital. ¿Me explico? En ese sentido, hay menos intereses y fluye de manera más... pues no sé, más directa, más rápida, de alguna manera la menor cantidad de actores interviniendo en la repartición de recursos, me parece que es un poco la explicación, y eso es gracias a una suerte histórica, ¿no? No podría decirlo de otra manera. Pero bueno, ahora vamos a que el doctor Cardiel nos golpea a todos. Por favor, doctor Cardiel. Doc, déjeme tratar déjeme pelearme todavía con César. César, es que yo te puedo decir, César, no son liberales, o sea, César, allá en China lo que ve, o sea, lo que se entiende con todo lo que estamos hablando es que China tiene un gobierno que pues sí, controla todo y lo que es, ¿no? O sea, pues tiene la administración, la gestión y tiene el sistema de gobierno, o sea, es decir, ellos no tuvieron una legislación pesada antes de poner cámaras en la calle porque no tuvieron el avance tecnológico progresivo. Es decir, antes de que hubiera cámaras en la calle, había vigilantes, había una serie de cosas que se regularon y entorpecieron la aprehensión de la nueva tecnología. Los chinos, como no tuvieron eso, pasaron por otro tema, ¿no? Digo, básicamente es un accidente histórico en el cual permite progresar un poquito de manera más rápida respecto a Occidente. Yo creo que más bien es consecuencia de que no dejaron entrar el liberalismo y como tal hay que tener una parte fundamental, ¿no? De la privacidad o la importancia del individuo. O sea, mira, aquí me encanta esto, porque el César está hablando de cómo es que la tecnología o el momento material como tal influyó, y Cayo está hablando sobre la influencia ideológica. Entonces yo quiero ver cómo resuelve esto tal vez el doctor Cardiel. Yo hablo de la falta de la falta de repartidor de recursos, más bien. Pero ajá. Díganos, doctor Cardiel, golpéanos a todos. No, está muy bien, o sea, digo, está muy interesante porque eso que está diciendo Cueche se lo he escuchado a economistas como, ¿cómo se llama? Jeremy Rifkin, ¿no? Muy famoso, muy
y precisamente no, economistas mainstream, ¿no? Liberales, se puede decir, que sobre todo antes de la pandemia, cuando había más optimismo, por toda la cuestión de la sostenibilidad, y sacó varios libros, ¿no? Primero sacó un libro que se llamaba algo así como de la economía del compartir, y es muy interesante leer esas teorías económicas porque siento que como que inventan el marxismo otra vez con otras palabras, ¿no? O sea, como que dicen, pues es que creo que le puso el comunitarismo, ¿no? O sea, como de decir, bueno, pues es que necesitamos algo diferente, necesitamos compartir pues los medios de producción, el bien común. Y uno de los ejemplos que ponían en ese entonces, pues era, por ejemplo, couchsurfing, ¿no? Que era esto de que, bueno, pues tienes ahí un sofá, puedes permitir que alguien que está pues de turista en tu país, en tu ciudad, te queda a dormir en tu casa y tú participas en esa red, pones reseñas, ahí entra la parte de las métricas que estaban hablando, ¿no? Del ranking, ¿no? De tener ahí la reputación, ¿no? De poder decir, pues me fue bien, tuve una buena experiencia, y se genera así la confianza, ¿no? De por qué, cómo puedo yo ahora ir a otra ciudad, con mi buen puntaje y poder, compartir ese tipo de cosas, y se ya hablaba mucho, ¿no? De esa economía del compartir, y es súper interesante porque todo eso quedó capturado por las plataformas, ¿no? O sea, ese momento como todavía existe, ¿no? O sea, sí, siguen existiendo cuestiones de compartir, pero ya no son el mainstream, ¿no? Ahora el mainstream es Uber, Airbnb, todas las plataformas que tomaron esa gran idea, ¿no? De compartir algún tipo pues de bien, ¿no? Que puedes socializar, o como decía Rifkin, ¿no? Comunitarizar, pero bueno, ahora en realidad todo ocurre a través de las plataformas. Pero bueno, ese es el primer punto, ¿no? Pero bueno, en ese documental que él hablaba antes de 2019, que hablaba de la tercera revolución industrial, y bueno, decía que justo una ventaja de los países que no habían sido industrializados es que podían dar un salto tecnológico así cuántico, ¿no? O sea que África tenía una gran ventaja de que no tenía infraestructura, porque podría llegar de la noche a la mañana al top, ¿no? O sea, podría saltarse la época de los combustibles fósiles y toda la contaminación que va de la mano, toda la emisión de gases de efecto invernadero que sí hizo China, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo uno de los más grandes emisores, pero podría, no sé, por y el ejemplo, asunto era que había una diferencia de velocidad, y entonces uno pudo acelerar y el otro no, porque aún ya tenía la velocidad que necesitaba, pero el otro estaba en una velocidad más anterior y aceleró, pues. Y también podían aprovechar ese es el primer punto, ¿no? Que he escuchado ese argumento, y bueno, me parece que ese argumento no me termina de convencer, porque precisamente se pensaba que ahora que lo que sigue pues son las energías renovables, y la realidad es que no hemos podido superar el hecho de depender de los combustibles fósiles. O sea, a la fecha sabemos que no estamos en ese punto donde podemos construir infraestructura con energías renovables desde cero, ¿no? O sea, realmente no hemos llegado ahí, y pues eso significa que África pues tampoco va a poder saltarse la parte de los combustibles fósiles. A la fecha pues mucho de la electricidad que utilizan pues lo hacen con generadores, ¿no? Con gas, ¿no? Que transforman en energía eléctrica en muchas zonas. Pero bueno, ese es el primer punto que sí me parece interesante, pero pues es un problemático. Y el segundo pues era una recomendación de un libro sobre China, sobre lo que hizo bien China para evitar aplicar la terapia del shock, ¿no? Que es un libro de Isabella Weber, que se llama Cómo China escapó de la terapia del shock. Y bueno, de ahí está muy bueno, porque justo es el debate interno de los economistas en China, de cómo vieron lo que estaba pasando en Rusia, vieron lo que estaba pasando en Chile, y dijeron, no, mejor no abrimos la economía de la noche a la mañana, y tuvieron chance
pues de evitar eso e inventaron esta cosa que es un híbrido que le llaman el sistema de doble vía o dos bandas, ¿no? Que es como, bueno, por un lado, sí tenemos no fueron liberalizando de un día para otro, pero progresivamente fueron soltando, se fueron creando mercado, ¿no? Progresivamente. Primero, protegiendo lo esencial, lo que no se podía llevar o sea, los alimentos, la energía, ¿no? Que eso siguiera siendo economía planificada e ir soltando poco a poco metódicamente y sí, como ya lo decía, por ejemplo, Weche, ¿no? Con planes a mediano y largo plazo, que pues eso es algo que no se puede hacer en muchos países que tienen la alternancia política, porque pues realmente es así, ¿no? Se acaba el periodo del político y el que sigue deshace todo, aunque haya estado en el mismo camino o en la misma tendencia, ¿no? Ahorita, por dar un ejemplo de Estados Unidos, Biden hizo esto del CHIPS Act, que pues a todos les convenía porque era tratar de llevar producción de semiconductores otra vez a Estados Unidos, incluso abrir una planta de esta empresa de Taiwán, ¿no? TSMC, pero llega Trump y a pesar de que coincide perfectamente con lo que él también está diciendo, lo quita nada más porque era de Biden, ¿no? Como evitar que se construyan aeropuertos o cosas así, ¿no? Que ya estaban a punto de hacerse, a punto de terminarse y nada más por este fenómeno de la alternancia, pues se deshacen, ¿no? Pero sí, nada más era eso, esa recomendación, porque sí, fue un acierto también de ingeniería de cómo crear mercado que hizo China en su momento, y creo que le salió bien. O sea, finalmente estamos viendo que le salió bien y tiene este sistema doble, ¿no? O híbrido, si le podemos llamar de una manera. Es un híbrido, no es ni capitalismo ni plenamente economía planificada, es ambas, ¿no? Efectivamente, como lo decía bien usted, doctor Cardiel, los últimos serán los primeros. Justamente no solo decir que aprovechan la tecnología, sino que también aprovechan la experiencia social de otros lugares. O sea, digamos, no es lo mismo implementar, no sé, tecnologías nuevas sin la experiencia sociológica anterior, y cuando eres el último en entrar a esos modelos o a ese quite, pues obviamente no solo tienes la ventaja tecnológica de tecnologías más depuradas, sino que tienes esa parte sociología detrás, ¿no? Que te ayuda a llevar esto de buena manera. También lo decía un caso de la India. Obviamente hubo mucho pleito político en la India durante muchos años en el tema de poner cableado ¿cómo se llama pues, literal de comunicaciones, de tantos pueblos, lo grande que es la India, lo pobre que es, bla, bla, bla. Y antes de que terminaran de pelearse con eso, se inventó el Wi-Fi, se podían implementar, y el pleito político de si hay que poner o no postes con cables en la calle terminó por ser irrelevante, ¿no? No solo le pasó a China, sino esa ventaja o ese mantra eclesiástico, ¿no? O bíblico de que los últimos serán los primeros. Buenísimo. También, si puedo agregar un tercer punto que sí, por favor. Adelante. En esto está una de las preguntas que teníamos de Estados Unidos y China. Yo creo que en gran medida China también es la fantasía de esta élite tecnológica de Estados Unidos. Es una fantasía tanto con aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, esto que decían del control, la vigilancia total. La realidad es que sí, parece ser que se quiere implementar algo muy similar en Estados Unidos, ¿no? O sea, este tipo de escenarios como Minority Report, ¿no? Todas las distopías de que se puede hasta predecir, ¿no? Cuándo va a ocurrir un crimen, precisamente porque ya son modelos muy avanzados que reconocen patrones y hay cámaras en todos lados y pues estamos viendo que en Estados Unidos se puede implementar de esta manera, por lo menos con las cosas que están ocurriendo, y un ejemplo de ello pues es el mismo, pues cómo llamarle esta máquina de guerra que es el ICE, ¿no? Que en realidad pues va más allá de las funciones que tenía asignadas, creció con muchísimo más gente que pues ni siquiera estaba capacitada, pero se convirtió en una especie de máquina de guerra, ¿no? Que fue acumulando ahí una especie de red
y utiliza muchas tecnologías de vigilancia, incluso pues como precisamente no tecnologías que pues tendrían grupos de hackers para poder hacer todas estas deportaciones masivas. Pero bueno, entonces a lo que iba también es precisamente muchos de los, por ejemplo, Elon Musk ha dicho que quisiera él construir algo como WeChat, ¿no? O sea, parte de su fantasía también en la cuestión de las apps es que ellos quisieran de verdad tener ese nivel de centralización, o sea, de control centralizado, que en términos cibernéticos, ese sería como parte de lo contradictorio, ¿no? O sea, de convertirse en una sociedad altamente tecnológica en red, pero al mismo tiempo la estructura de cómo está hecho el partido comunista, pues es absolutamente necesario que sea un control centralizado, ¿no? O sea, es muy distinto a lo que planteaban cuando estaba el Internet, por ejemplo, Manuel Castells, ¿no? Que hablaba de la sociedad red, que ya no, el poder iba a estar repartido en todos los nodos, y en realidad estamos viendo que esa cibernética o cibernetización de la sociedad pues es compatible con un poder que centraliza, y eso es también lo que es como la fantasía, ¿no? De decir, yo voy a construir esa super app donde pueda haber pagos, donde pueda haber incluso incluso Elon Musk ha dicho que quiere convertir X como en una especie de sistema financiero global alternativo, ¿no? O sea, está muy lejos de lograr eso, pero sí cada vez es como parte de esa fantasía, ¿no? Que ellos ven como realizada en el WeChat en China, ¿no? Que realmente es un nodo que centraliza lo que es comercio electrónico, lo que es finanzas, o sea, puntaje, como ya decía, ¿no? El ranking que se le da a la gente. Entonces, pues eso es interesante ver como que sí hay una especie de fantasía hacia China, pero pues ellos buscan realizarlo a la manera de Estados Unidos, ¿no? Muy selectiva, ¿no? La fantasía. Sí, sí. Sí, es un intento de ahora va la mía, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el Estado corporación. Ahora que hablan sobre esta fantasía de la cibernetización del Estado, ¿no? Que más bien sería como un Estado tecnocrático y una amalgama entre el Estado y la corporación, que básicamente es de que, bueno, pues, y es algo que de lo que habla mucho un ideólogo, o sea, este ideólogo neoreaccionario de la tech-right, de la alt-right, perdón, Curtis Jarvin, o mejor conocido como Andrew Smallwood en los bajos mundos del Internet, y que habla justamente de que, bueno, como tal el Estado tiene que operar como una empresa, y él no le llama Estado corporación, le llama, ese es el término en español, pero le llama SubCorp, corporación soberana, o GovCorp, corporación gobernante. Y él lo que planteaba es que el Estado, el término marxista es tecnofeudalismo, o bueno, el término que le pone Varoufakis al régimen, y que de hecho describe superficialmente el tecnofeudalismo. Se me fue la idea, pero a ver, ese término que la acuña Varoufakis y el cual explica mal en su libro, o bueno, superficialmente de nuevo en términos económicos, el tecnofeudalismo, Jarvin lo expande. Él habla de un neocameralismo, en el cual el Estado, como tal, tiene que volverse administrador o gestionar todos los recursos. Lo interesante es que el tipo propone como tal un CEO monarca. Plantea una monarquía corporativa, donde el CEO, junto con su aristocracia empresarial, por así decirlo, así como Televisa, ¿no? Como Televisa, como Corea del Sur, como Samsung, pues decide justamente qué es lo que deja, a qué se va a dedicar cada estado, ¿no? A qué se puede dedicar, pues no sé, si es que sigue existiendo Estados Unidos para ese entonces, porque ellos también piensan en varias cosas, piensan en patchwork, pero no me quiero desviar. Se fue el señor doctor, profesor, administrador Cardiel, qué mal. Ya volverá.
Ya Le volverá, ponemos siga, pausa. siga, siga. Le ponemos pausa, no se me va. Lo tengo ya muy leído esto. A ver, deja ver qué pasó con el doctor Cardiel. Un momento. Ujú. Ya ¿Qué volvió pasó? como la primera vez. ¿Todo bien, doctor Cardiel? Sí, me falló el internet, pero ya estoy de vuelta. Buenísimo, doctor Cardiel. Bueno, ¿en qué estabas, por eso- Cayo? por eso- Porque para ya pasar a la siguiente pregunta. Sí, y nada más sí. Entonces, pues sí, estábamos con esto del Estado Corporación, ¿no? Sí, o sea que lo que quede, estos tipos plantean varias cosas, ¿no? Pero como tal, plantean una monarquía corporativa, lo cual dices, wow, estamos regresando más que, o sea, si estamos progresando, regresando, yo creo que estamos avanzando hacia un nuevo renacimiento o un nuevo medievalismo y shalala, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se puede responder en la siguiente pregunta. Y nada más una cosa, yo no niego los avances sociotécnicos, yo no niego las teorías sociológicas o la teoría económica de que los últimos serán los primeros o de que China ha aprendido de todos. Yo creo nada más que, yo pienso más bien, que si China hubiera dejado entrar el liberalismo, no estaríamos hablando de esto, Peter Thiel no estaría mamando con copiarle a China, Estados Unidos no tendría ningún miedo de lo que se visto ahora con la tecnocracia, con la caída del liberalismo y la democracia. Entonces, yo creo que sí habríamos que replantearnos lo cultural y lo ideológico. Y al final lo ideológico es parte del pensamiento, de la cosmovisión cultural, de la cosmovisión de un pueblo. Eso. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bici. Regrete, siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. No. Voy a agarrar una pregunta de las que no están numeradas. Perfecto. Bueno, no es cierto, sí está numerada, pero no la pusiste acá, creo. Que es la de si el aceleracionismo es inevitable. Lo que estamos viendo es de que el capitalismo tiene estas dinámicas depredatorias o que, como en China, son aprovechadas para el bienestar social. Pero ¿es acaso que el cambio, las revoluciones, la aceleración, las diferencias entre velocidades sean evitables? O sea, por ejemplo, César tiene la idea de que, todo aceleracionismo es perverso. Ok, amigo, déjame preguntar. Necesariamente, ¿acaso inequívocamente. es Ni evitable, madres, güey? no. Sirve como teoría descolonizadora también. Ni madres. Si el aceleracionismo es colonizador, güey. A ti te voy a cachetear, pero sí, ajá. ¿Es evitable acelerar? No. Pues sí, Gracias, doctor. sí, porque hay otra teoría, otras de las, una importante tendencia, que sí seguramente lo han escuchado, el decrecimiento, ¿no? Y no sé, otras, por ejemplo, como la resonancia, ¿no? De Hartmut Rosa, que precisamente lo que plantea es desacelerar. Entonces yo creo que sí, o sea, si es posible acelerar, pues es posible desacelerar. O sea, al problema ahí, regreso a lo mismo, pues es que estamos planteando escenarios como lineales, ¿no? O al menos, o sea, tal vez la historia ya sabemos que no es lineal, pero estamos planteando, no sé, ciertos escenarios según las variables que estamos viendo actualmente y viendo qué va a pasar si le ponemos fast forward, o sea, más rápido. O sea, lo que nos demuestra la sociología todo el tiempo es que siempre hay consecuencias no deseadas, consecuencias no previstas de las acciones, ¿no? Entonces, ese es verdaderamente el punto ciego de cualquier ismo, ¿no? No solamente del aceleracionismo, de cualquier ismo que tomemos como programa que dice, bueno, voy a hacer esto, voy a llegar del estado A al estado B, haciendo esta serie de pasos. Pues lo que vemos es que al hacer esa serie de pasos se llega a un estado C, ¿no? O sea, nunca se llega al estado B, siempre se va y creo que ahí, o sea, lo interesante del alt-right es que es absolutamente postmoderna, porque ya, o sea, ya ni siquiera es conservadora en sus ideas políticas, porque no le, o sea, digamos que no considera que esté mal combinar estas cuestiones arcaicas con cuestiones futuristas, ¿no? Pero creo que eso es lo interesante ahorita de lo que decía también, lo que decía ahorita Cayito, ¿no? Precisamente
la monarquía, ¿no? O sea, pensar que ya estamos a lo mejor en una especie de tiempo más allá de lo lineal, donde pues selectivamente podemos tomar algo del siglo XVII, algo del siglo XV, como una especie de patchwork, ¿no? Como precisamente hay otra filósofa, bueno, que es ecologista, se llama Anna Singh, que escribió este libro de el, el, el hongo en el fin del mundo, ¿no? Hablando de una especie de hongo que, a pesar del cambio climático, sobrevive. Pero ella se ha dedicado ahora a escribir más en esta cuestión del patch, ¿no? De los parches, precisamente, ¿no? O sea, como una especie de parche ideológico que ya no tiene, o sea, no tiene nada de malo, ya no es tabú, por más conservadores que sean, en realidad ya su forma de concebir el futuro político, social es absolutamente postmoderna porque toma selectivamente elementos de varias partes, ¿no? Es como un pastiche, ¿no? Precisamente. Y creo que ahí, pero sí yo sí pensaría que sí hay un programa contrario en el decrecimiento y un desaceleracionismo. Y ese es justamente el punto que quería recabar. O sea, yo empecé diciendo que el aceleracionismo no es un fenómeno social, es un programa necrofílico genocida de porquería que está siendo apoyado por gente muy extraña. Y casos de aceleracionismo vemos sucediendo a través de políticas o de planes específicos de alguna gente, ¿no? El desaceleracionismo o condiciones de esas pasan de manera natural o fenomenológica. Un ejemplo bien claro, los días cero del agua. El que ha pasado, que vimos que cómo sucedió en caso de Sudáfrica, día cero. Chavos, no hay agua, bájenle, pónganse al tiro. Y Sudáfrica, la capital Cape Town creo que era, ya le tocó su día cero en 2020. A toda la sociedad le dijeron, chavos, no hay agua. Y la banda ahí, siendo una ciudad tan problemática como es Cape Town, no sé, bandas, narcotráfico, guerras, balazos en la calle. Como dato curioso, si vas como turista, sabes que estás en una ciudad fea, porque cuando vas al hotel te dicen, no salgas, chavos, lo que seas yo te lo traigo, o no es hora de salir, o lo que sea, hay un negativo toque de queda. Cape Town, siendo una ciudad de esas, les tocó su día cero, y obviamente desde que llegó el día cero, todo el mundo empezaron con políticas de agua, ahorro, cuidado entre ellos. Se le incitó a la sociedad a trabajar de mejor manera y de manera más de manera más orgánica. Hubo una suerte de como decíamos en sistemas, hay un suceso, ¿no? Hubo un suceso, la sociedad se autoorganizó para el cuidado del recurso. Eso sí pasa de manera, digamos, más orgánica, más sociológica. Pero, güey, aceleraron a la crisis y construyeron tejido social, what the fuck. No aceleraron una nalga, les tocó, les tocó, o sea, no tuvieron políticas aceleracionistas de tiempo antes para que se les acabara el agua. Porque son inherentes, güey. Huevos. Inherentes. A ver, ¿ya acabaste? Sí, ya, pues, sigan. Sí, quiero que vean cómo está quiero que me responda este desmadre, porque te cachiste de vuelta. Güey, a mí se me hace bien raro que tú tengas en mente que el aceleracionismo es como una cosa perversa, cuando aquí claramente Wichesar ha demostrado en el podcast que es de Luciano. A él le interesa la termodinámica, o sea, hacer cada vez más conexiones, o sea, la entropía, que le gusta conectarse, que le gusta expandirse, que no le gusta ser monógamo. Amigo, si tú quieres ser poliamoroso, estás acelerando, güey, estás creando cambios en el sistema, estás creando cambios en las relaciones del sistema. El cambio en las relaciones es acelerar. Sebastián de Luz, continúa. Todo el cambio entre relaciones es acelerar. Si tú haces un cambio en el sistema, estás acelerando, estás modificando la velocidad del sistema, estás introduciendo algo externo al sistema. Yo creo que si queremos aprovechar o vencer al sistema, tenemos que ver en qué lugares podemos acelerar. O sea, no acelerar así de huevos, así bien catastrofista o bien nihilista, o acá a huevo caos y destrucción, ¿no? A huevo triunfó el mal, el meme de Elmo, ¿no? Sino ver qué cosas necesitan hacerse ya de manera urgente, güey. ¿Qué cosas necesitamos que
empujar para que el cambio como ese, de que la gente se organice de manera social, suceda, güey. Yo creo que la aceleración es inherente a todo sistema, porque todo sistema genera relaciones de relaciones. Todos los sistemas no son visibles en la mera relación, solamente se hacen visibles y palpables en las diferencias entre las mismas relaciones. Tú no puedes interactuar con el objeto mismo, tú no puedes decir que te compra el dinero, puedes decir qué hace el dinero en relación a otra cosa, y después de allí, entre las relaciones entre cosas, dinero y personas, nace la aceleración. Entonces yo creo que eso es algo que hay que ver con cuidado, porque hacer la aceleración es aumentar la riqueza del sistema, es abrirlo al cambio, es instaurar el comunismo, camaradas. Te voy a agradar tu integridad física y moral, pero primero el Cayito, por favor, Cayito. Y después el Gracias. Gracias, mi querido de Luciano Negativo. Gracias. Es exactamente, Negrete. ¿Por qué digo que el aceleracionismo también puede servir como una teoría descolonizadora? Y creo que justamente está en el cambio, en el cambio en el mundo en el cual estamos viendo, ¿no? Con la caída del liberal, como tal de la democracia liberal. Creo que es una oportunidad para el sur global, y China lo demuestra de nuevo, y que pueden seguir otros países en que se pueden tomar otros modelos y acelerar justamente, o bueno, decir, está bien, vamos a pasar por un capitalismo, o un capitalismo soberano, un capitalismo autoritario, bueno, como le quieran llamar, un capitalismo tecnocrático, una combinación como lo que hizo China, pero vamos a acelerar igual, y vamos a acelerar a algo que se adapte a nuestro contexto. Es eso simplemente, por eso, ahí está justamente lo descolonizador de esta idea del aceleracionismo. No es nada más de que una necropolítica, o estos pinches locos que nada más quieren hacerse del poder y saber y controlar cuándo cae el mercado, cuándo sube y la chingada. No, es una oportunidad. De hecho, China fue aceleracionista en el sentido de que aprovechó en dónde iban a ocurrir las aceleraciones, güey. Y por eso le mama rescato una cita del propio Marx, güey, que dice: el sistema de libre mercado es destructivo, rompe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre el proletariado y la burguesía. En una palabra, el sistema de libre cambio acelera la revolución industrial. O sea, China lo que hizo fue acelerar su revolución de manera selectiva, cambiar la velocidad de las cosas en puntos selectivos. Eso yo creo que fue muy agudo de su parte, güey. ¿Qué piensa usted, doctor Cardiel, de todo esto que estamos diciendo? Antes de que nos matemos entre nosotros. A ver si puedo hacer tres pequeños puntos, ¿no? Uno, el primero, que me parece que el problema también es que la semántica de acelerar o desacelerar es demasiado simplista, ¿no? O sea, creo que ahí está el problema, y precisamente eso es lo que teorías como Deleuze o incluso teoría de sistemas nos demuestran todo el tiempo, que pues lo que hacemos al pasar a la acción, ¿no? Ciertos programas, pues es topar contra la autonomía, contra la inercia o la resistencia que tienen las mismas estructuras sociales, ¿no? Es decir, ahí decimos, bueno, vamos a acelerar esta parte, pero puede ser que lo que logremos sea algo muy distinto a lo que nos planteábamos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, este libro de Marshall Berman, de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que analiza el Fausto de Goethe, que la segunda parte de Fausto, de lo que habla, pues es Goethe, que ya hizo todas sus fantasías, ya viajó por el mundo, le echó a perder la vida a Margarita, ¿no? Que era su amada, que idealizó y que todo acaba mal. Pero en la segunda parte dice, bueno, ahora voy a mejorar mi entorno, ¿no? Y voy a hacer, y es el Fausto que le llama ahí Berman el desarrollista, Fausto desarrollista. Pero lo que vemos ahí es una tragedia que buscando mejorar las cosas, pues las empeora,
hay una parte de una escena primaria del capitalismo de despojo, ¿no? Como construir un estadio, construir algo así, que dice, eran dos viejos que estaban ahí viviendo en una casa en el bosque y estaba construyendo una carretera o un puente, no recuerdo, que algo está construyendo de infraestructura, y le dice a Mefistófeles, pues tú encárgate, porque pues, los tenemos que quitar para poder construir, y pues los mata a Mefistófeles, ¿no? Ujú. O sea, le delega a su grupo de choque o a su máquina de guerra, ¿no? En este caso Mefistófeles, el poder de pues, deshacerse de estas personas que impedían el avance del progreso, ¿no? Entonces ahí vemos esa parte de que pues no es tan simple como decir vamos a acelerar o desacelerar, porque hay muchas variables que estamos viendo, ¿no? Al hacer ese tipo de... Entonces, bueno, cambiar esa semántica implicaría hablar de otras cosas como la resonancia, ¿no? Que ya les comentaba de Hartmut Rosa, que dice, bueno, no es tan importante, es más importante poder resonar con esas estructuras para que cambien, ¿no? O sea, y ahí entra una metáfora más musical. Y bien, y esta frase de Marx que dice, hay que obligar a las estructuras, ¿cómo le llama? Las estructuras hechas piedra para que empiecen a bailar, ¿no? A las estructuras cristalizadas o osificadas, ¿no? O sea, toda esta resistencia al cambio no va a cambiar con un ataque de fuerza bruta, no va a cambiar con un gran modelo con un modelo masivo de lenguaje, ¿no? Que ese es también parte del síntoma actual, son los grandes modelos de lenguaje que pues lo que hicieron fue darse cuenta que si juntan tantos datos masivamente, pues hay ciertas propiedades emergentes interesantes, pero tiene un límite, ¿no? O sea, y otra vez regresamos a China porque logró hacer algo similar, pero usando menos recursos con un modelo que es el DeepSeek, que ya no, o sea, sí es un gran modelo de lenguaje, pero está hecho de una manera que es mucho más eficiente, ¿no? No es este ataque de fuerza bruta. Entonces, yo creo que ahí, o sea, parte de ahí está el problema, ¿no? Que sí está bien, o sea, yo creo que sí, o sea, hay que plantearse como dónde se va a intervenir, pero también muchas veces uno se encuentra con resultados distintos a los que uno pensaba y ahí es donde entra más la idea de la resonancia, ¿no? Precisamente bueno, incluso, ¿no? En el trabajo de campo, ¿no? Cuando uno llega a cualquier lugar a hablar con los actores que uno quiere observar, pues ya llegamos con un montón de prejuicios, de prenociones, y lo primero que tenemos que hacer pues es escuchar y aprender pues a resonar, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, puede también derivar en algo medio New Age, pero en el estricto sentido, de lo que estamos hablando es de que hay cierta autonomía, ¿no? Hay estructuras que resisten al cambio y no es así o sea, quizá no es así de sencillo como decir, vamos a ponerle fast forward y ya llegamos al estado que queremos llegar. Lo dijo perfectamente. Esa idea de resonar. Espera, no me canso me duele la cabeza de estar de acuerdo con el doctor Cardiel, porque todo lo que dice es bello y verdadero, así lo dice el doctor Cardiel. Justamente el apunte de que cuando tenemos la perspectiva aceleracionista, por eso reitero que es un discurso necrótico ojete, primero tiene este malentendimiento de la historia lineal. Después de que tiene ese malentendimiento, de que ya el mundo es dado, de que mi plan es perfecto, de que tengo metadatos y con esos metadatos yo puedo básicamente controlar la humanidad, es un perfecto sesgo, ¿no? Después, cuando justamente esa perspectiva que tiene el doctor Cardiel de investigación-acción, cuando hacemos un acercamiento sociológico a cualquier población para conocer, ya no digamos corregir, tiene que ver con una interdependencia o una intercomunicación con el grupo, con el observador
y el grupo para el mejoramiento del grupo o para una incidencia más puntual, más precisa, porque parece ser que los problemas luego no son tan complicados como nos podría parecer, ¿no? Y otra cosa muy importante, ahorita que justamente se acaba de morir el señor Jürgen Habermas, me gusta mucho este chiste que tiro de él. Él lo dijo mejor y en alemán y menos vulgar, pero Jürgen Habermas nos decía, según mi didáctica, que jamás hay que tocarle la corneta al progreso. Jamás hay que tocarle la corneta al progreso, sin Jürgen Habermas, que consiste en cada que tú estás muy convencido de que ya encontraste el lugar y el sentido, güey, más bien piénsatelo un tanto más, porque no hay error más claro que aquel que siente que ya tiene la solución de manera idiota. Justamente es lo que hacen los sismos del capitalismo, el comunismo. Todos dicen, ya está la solución, solo hay que arreglar un parto de cosas, hay que ponerle rápido aquí, despacio allá, y así no queda, ¿no? O sea, estas recetas de cocina para la incidencia social hay que desasnarlas. Y el aceleracionismo me parece que es una de esas recetas de cocina para una sociedad que se comporte de alguna manera específica, y esa manera específica se me hace una necrofílica. Yo creo, César, que no. Yo creo que, y esto lo estaba platicando con un amigo que igual le encanta hablar de estos temas. Yo creo que más bien el aceleracionismo, y por eso es que no me quiero saltar a la quinta pregunta, pero es que ya tiene que ver esto con la quinta pregunta, que es la última que puse. Yo creo que el aceleracionismo como tal no es una teoría de este filósofo inglés, Nick Land, que puta, de tantas drogas que se metió, pues la pensó, no sé cómo se fue el pedo en el CCRU, sino que más bien Nick Land le pone nombre a este momento de la historia al cual estamos viviendo. Sí, o sea, no es como tal de que la teoría aceleracionista, no, es más bien el avance de la civilización de la humanidad. Y no sé si sea progreso, que es un término muy occidental. Yo digo que más bien es un cambio. ¿Qué te acabo de decir de no tocar cornetas, Callito? Pero pues desde ahí sí. Y claro, citas a ese a Jürgen Habermas. No, yo no estoy de acuerdo con Habermas. O sea, bueno, está bien. Pero otra cosa que... Pero espérame, o sea, nada más esto, y quería leer esta pregunta del doctor Cardiel. Oiga, doctor, no sé si también, como usted ha leído a Hartmut Rosa, si ha escuchado sobre su término, ¿no? El pensamiento prometeico. Y que igual tiene que ver con este tema. Ajá. Bueno. Continúa con tu tontería, dice el doctor Cardiel. No, sí. No, es que primero quiero confirmar, porque digo, si está leyendo Hartmut Rosa, el del doctor, profesor, administrador, y todo lo que queramos, señor Cardiel. Doctor Cardiel no ensucia su currículum con un sucio diploma. El licenciatura de administración, él es un perfecto, puro, de cepa pura sociólogo, como Dios manda. Bueno, él no ensucia su alma con esos menesteres. Bueno, doctor, entonces resuélvame esto, por favor, de este problema que tengo. ¿No será más bien justamente que tiene que ver con este pensamiento prometeico, todo este tema del aceleracionismo, de que pues el ser humano está avanzando conforme está desarrollando cada vez más la tecnología, o estos nuevos pensamientos, este nuevo pensamiento de ver el mundo, estas nuevas ontologías que no tienen que ver con que ya no tienen que ver con el individuo como tal, sino que más bien se trata de un sistema mundo, de un colectivo, el cual y esta pregunta la planteaba justamente en el otro podcast sobre nacionalismos y autoritarismos, sobre globalización. No sé qué opinas sobre eso, doctor Cardiel. El pensamiento prometeico. Sí. Pues como tal incrustado en el aceleracionismo. O sea, si el aceleracionismo es un pensamiento prometeico, más bien, ¿no? Sí, no, pues totalmente. No, más bien que el aceleracionismo es el nombre que se le da a este pensamiento prometeico. Es lo mismo, güey, ya. Sí, bueno, ya. Yo creo que sí, realmente sí. O sea, es que esa es la cuestión, ¿no? Que en realidad me gustó mucho cómo empezó Marx, ¿no? Que citando al futurismo italiano, porque realmente para mí el aceleracionismo es una repetición de un gesto que sí se puede
llevar, por ejemplo, al futurismo, claramente, pero se podría llevar hasta Prometeo, pues claro que sí, al mito de Prometeo, de la idea de que uno toma pues como el destino de la humanidad en sus propias manos para transformar el entorno, ¿no? Y todo a través de la tecnología, que o sea, podría ser el fuego, podría ser ahora la IA, pero repetimos esa especie de planteamiento mitológico, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí está ligado a eso, pero bueno, justo, a lo mejor lo que es distinto, pues es que precisamente en la modernidad, pero bueno, hablando de la modernidad desde el siglo XVI, por lo menos, va adquiriendo esa parte que hemos estado comentando del progreso, ¿no? Pero es que sin la idea de ese progreso no habría ningún ismo. O sea, ese es como un punto importante, ¿no? Que bueno, uno de los autores que lo analizó es Koselleck, con su libro de historia, creo que es historia conceptual, y precisamente él explica, ¿no? Cómo surge la idea de ismo durante la Revolución Francesa, porque precisamente no había como esa idea de que se podría tener un programa para llegar a un estado deseado, ¿no? Un programa político, ¿no? O sea, antes pues ya había muchos conceptos, pero nada así como un ismo, ¿no? Como republicanismo y todos los demás ismos que tuvieron su apogeo en el siglo XX. Pero entonces el aceleracionismo para mí sería una repetición de ese gesto futurista, de ese gesto moderno precisamente, que es decir sí a la modernidad, ¿no? Curiosamente lo que dicen ahorita de Habermas es muy interesante porque él siempre estuvo a favor de continuar el proyecto de la ilustración, ¿no? Y esa era su postura de decir, bueno, casi contradiciendo a lo que analizó la escuela de Frankfurt, ¿no? Que decía que, más o menos como dice Weche del aceleracionismo, ¿no? Que en realidad detrás de la ilustración pues había casi pura podredumbre, ¿no? Que en realidad todo eso que representaba la ilustración pues se echó a perder y derivó en las industrias culturales, que ahora ese término ya se usa pues de manera positiva, ¿no? A pesar de que surgió en un contexto donde era una crítica a lo que estaba pasando, ahora ya dicen, pues sí, las industrias culturales, pero precisamente yo sí lo vería sí como algo, sí, como una nueva fase del mismo gesto, sí, prometeico, sí, yo diría que... Maldita sea. Me duele el cuello siempre estar de acuerdo con el doctor Cardiel, maldita sea. Y sí, conmigo ahorita. Tú me vas a dar unas. Luego te cuento que. Justamente un datito para todos los que sepan, cuando si los más listos son los matemáticos que traen los primeros conceptos, los últimos en llegar a la fiesta de los conceptos son los mercadólogos. Cuando oyen a un mercadólogo usar cualquiera de esos conceptos sociológicos o elaborados o teóricos bien pensados, es que ya valió madres el concepto, ya nadie lo está entendiendo, ya nadie lo está usando correctamente. Y sí, justamente lo traía una conferencia un mercadólogo pretencioso que justamente estaba hablando de show business, de todo esto de la industria de entretenimiento y tal. Y bueno, desde las industrias culturales, nada más para pararse de culo y decir que usarlo como término rimbombante, en ese momento ya estamos viendo que el concepto está cayendo, está siendo desbordado, ¿no? O sacado de su contexto al menos. Sí. De hecho, es por eso que yo también hice énfasis en la idea de cómo es que la aceleración es una relación de relaciones. O sea, durante la física aristotélica, por ejemplo, hablando en cuanto a movimiento, posicionamiento, fuerza y todo eso, no se tendría en cuenta cómo es que había cambio de los cambios. O sea, tú no podías distinguir entre velocidad y aceleración. No fue hasta el siglo XVII, precisamente con Newton, o creo que no, más bien Galileo, que empezó a hablar sobre cómo es que existe una estructura que conecta. Bueno, no, está la estructura
y luego la relación entre la estructura. Y yo creo que si retomamos esas conceptualidades o esa semántica de aceleración, podemos ser más precisos y también solaparlo con lo que sería el marxismo, como por ejemplo decir que la producción es una relación, las crisis es el cambio en las producciones y la revolución sería el cambio en cómo cambian las crisis o cómo cambian las relaciones, güey. Y las revoluciones en ese sentido son aceleraciones. Pero bueno, yo creo que ya vamos concluyendo con este podcast. Ya llevamos hora y media. Nada más un comentario, que más que un comentario es más que un comentario, es una opinión. Maldito sea el Negrete es el mercadólogo de este podcast. La relación de relaciones, como le decía Deleuze, es justamente una relación que produce relaciones. A eso habla de un modelo rizómico. El rizómico es como una papa y es como toda una corriente de cosas y desenvolver. Piensen en la alegoría. Cuando metes una papa, obviamente los brotes salen por todas partes y se enraizan y se hacen. Eso quiere decir la producción de producciones, ¿no? La reproducción de producción o esta muletilla que usa Deleuze para hablar de sus cosas, ¿no? Pues que lo diga Deleuze como le da su gana. En ese sentido, por eso el Max no solo es el mercadólogo. Digo mercadólogo por no decirle tonto porque sería muy ofensivo. yo jamás le diría tonto a Negrete. Es más, quiero que quede claro que jamás le diría tonto y menos en público a Negrete. El aceleracionismo es, no entré de Luciana en mi perspectiva, yo diría que es más bien una antiproducción, porque lo que busca justamente es generar las menos relaciones posibles, en vez de que cada quien mande su dinero por lo mismo Mercado Pago que Alipay, que todos lados, en vez de generar más conexiones, lo que hace es querer centralizarlo, ¿no? Ya que solo haya Alipay o de preferencia, no sé, Mercado Pago o PayPal, ¿no? Ese es el único apunte que daría. Lo que tú estás hablando se habló en el podcast de globalización. Eso que tú dices es globalización. No necesariamente, o sea, sí, pero esto es una perspectiva de Luciana. Está bien, maldita sea, vamos a concluir porque el doctor Cardiel sí tiene mejores cosas que hacer, mejor que nosotros. ¿Quién concluye? Le explicamos al doctor Cardiel porque quizá no lo sabe. De las pocas cosas que no sabe el doctor Cardiel en la vida, el procedimiento para la conclusión es lo siguiente: tiramos una conclusión del podcast, de lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, queriendo recapitular apuntes, y damos una recomendación. Puede ser vinculada con el tema o no. Muchas veces hablamos de globalización y luego le recomendamos a la gente que se pique el culo o que juegue Minecraft, ¿no? Cosillas así de amigueros podemos llegar a ser, ¿no? Y sí. Algo con lo que esté obsesionado, que le llame la atención o algo así. Que como algo puede ser esparcimiento o puede ser directo al tema, ¿no? Entonces concluyo yo simplemente para dar el ejemplo. Pues nada, pues básicamente yo creo que defendí de manera perfecta, inequívoca, grandiosa, grandilocuente la postura de que el aceleracionismo no es solo me parece solo un discurso necrofílico, necropolítico horrible que está orquestado por ciertos actores de poder, y que el gran hallazgo que nos ayudó el doctor Cardiel a ponerlo en palabras, de hacer el aire, palabras bellas, es el punto de que justamente el punto número 1, el pensar el tiempo lineal es estúpido. Número 2, considerar que podemos seleccionar ciertas partes de la sociedad para acelerar o desacelerar. Es un poco el error que demarcaba Walter Benjamin de el ángel de los tiempos, porque siempre vienen condiciones insospechadas cada que movemos a lo güey condiciones de la sociedad. Y tercero, que Negrete es mercadólogo, ¿vale? Y como recomendación, yo les recomiendo que se revisen para todos estos temas. No se revisen nada. Les recomiendo que viajen a Tailandia, chavos. En Tailandia está bien chido. No solo los femboys están riquísimos, sino que también es un lugar insospechado donde realmente estamos viendo un capitalismo inusitado. Es un lugar interesante para ver desde tantas perspectivas, y eso lo recomiendo. Que viajen a Tailandia. Es un lugar muy divertido y hay mucha rica prostitución y ricas drogas. Bueno, yo quiero concluir. No hay que ser cobardes como Benjamin. Alguien tiene que mover. Sí, pero no lo voy. No puedes evitar eso, no puedes ser idealista, tienes que ser realista y alguien lo va a hacer. A lo güey o no, calculadamente, pero alguien tiene que hacerlo, o alguien lo va a hacer.
Así que al final de cuentas es un avance, ¿no? Mis conclusiones. Varoufakis es un pendejo, como cualquier economista neoclásico socialdemócrata que no entiende lo que en verdad es el tecnofeudalismo y que increíblemente unos pendejos neoreaccionarios que en algún tiempo vivieron en China, que son, voy a mencionar nada más uno, ¿no? Aunque hay muchos ideólogos de la alt-right que tienen ideas pero tan nazis, tan Los racistas. Ojos de Tecolote Podcast, su podcast radical. Gracias. Sí, continúo. Que tienen ideas muy interesantes justamente sobre cambiar el paradigma del Estado-Nación, del capitalismo a un capitalismo o lo que sea que venga tecnocrático. Cambiar el paradigma del Estado-Nación a un Estado-corporación en el cual, de nuevo, repito, porque no lo concluí lamentablemente, hay una monarquía corporativa que gobierna gobierna como tal todos estos territorios llamados patchworks, o bueno, estados-corporación, que producen desreguladamente y que avanzan y que justamente pregonan lo que Till dice, es que por culpa de la democracia y el liberalismo no tuvimos autos voladores, lo que tenemos son más derechos y más libertades. Tómala, papá. Eso sería la segunda. Y la tercera es, creo que el Luhmann va a ser muy importante en este siglo y justamente porque el mundo como que se está convirtiendo, o sea, sí, se conecta más entre flujos, entre conexiones. Yo diría que también, no sé, me gustaría hacer como una comparación entre de Luz y Luhmann, pero bueno, no lo he checado bien. Y por lo tanto, el mundo se está convirtiendo como en un MORP RPG, así lo veo yo. O sea, el mundo se está convirtiendo como en un videojuego, en el cual pues tienes tus recursos, tienes tus skills, tus experiencias, tus esferas de experiencia, o en este caso o sea, el mundo se está farmeando, pues, básicamente. Yo creo que concluir con eso. Sí, literal, o sea, se está convirtiendo en un videojuego. Pero bueno. Mi recomendación, ¿Y qué nos recomiendas? ¿Que juguemos Farmville o el nuevo de Pokémon, güey? Sí, primero qué bueno que yo también quiero hacer referencias como el doctor, profesor administrador, señor Cardiel. Que el doctor Cardiel no es administrador, él ensucia su alma con esos menesteres horribles. Él es 100% sociólogo, de pura sangre, de cepa. Perfecto. Y más por eso lo admiro. Jueguen Call of Duty Advanced Warfare. Ahí se puede ver justamente cómo, o sea, lo que teoriza Jarvin, o bueno, Mencius Moldbug, cómo funcionaría un estado-corporación. Porque ¿es el que tiene la skin del Insulini, güey, del marciano? ¿Es ese? Creo que sí es ese, güey, pero como tal, ahí sale Kevin Spacey. Y Kevin Spacey es el villano. Es el tipo que aceleras, es el tipo que tiene su empresa, su corporación, que se hace muy poderosa, tiene su territorio, su patchwork, donde produce y gobierna. Y produce tecnología de punta, tecnología militar, y ahí tiene su estado, su ciudad de estado, bueno, su subcorp. Para que se entienda bien este pedo, ¿no? Pues que son tantos términos, tantas mamadas que hacen estos reaccionarios, que es imposible como tal de denominar lo que es lo que teoriza Jarvin. Pero bueno, sí se puede entender que lo que Jarvin hace es teorizar un modelo económico llamado más que tecnofeudal, neocameral, que justamente pues es el Estado como principal rector y administrador de los recursos. Y bueno, esa sería la primera recomendación. Y la segunda sería el libro de Alexander Dugin, Política Eterna, sobre la Ilustración Oscura. El cual igual habla mucho sobre... ¡Ya, cámara! Sobre este enfoque de Nick Land, aceleracionista, pero enfocado a... Pues sí, estos temas yo diría que descolonizadores, aunque Dugin no lo llama así, sino como el quid de la cosmovisión de un pueblo. Y el cual, sí, y el cual tiene presentado pues distintas maneras de pensar el mundo, más allá del liberalismo y la democracia. Y bueno, con eso concluiría. Y mi recomendación su conclusión para que el doctor Cardiel ya nos deleite con información de vera y no tonterías de las que decimos. Nota al margen, los reaccionarios son los que se oponen
a la revolución, y la revolución es aceleracionista. Por lo tanto, los reaccionarios no son aceleracionistas, ninguno, güey. Pero bueno, yo quisiera Sí, escuchar primero al doctor Cardiel, güey. Como la mujer ya embarazada del caso de hace rato, ¿no? Vete al diablo, Negrete. Entonces, no es reaccionario, güey. Ese güey no es reaccionario, es otra cosa. Pero bueno, yo quiero escuchar al doctor Cardiel concluir. Por favor, doctor Cardiel. No, pues es una recomendación, ¿no? Dijeron. Pues ese capítulo de que les decía de Rick and Morty, de Ricky Morty, precisamente, ¿no? Me parece que es muy bueno verlo por cómo llegan al fin de los tiempos y vuelven a empezar. Y bueno, nada más ese comentario, ¿no? Que oye, ese capítulo no es más bien de Futurama. Yo me acuerdo que había un capítulo de Futurama. Lo hay en Rick and Morty y también lo hay en Futurama. yo no de... Sí, es cierto, también hay uno de... Sí. Cuestiones. Sí, fíjate, sí es cierto, sí he visto los dos, el de Futurama también, cierto, Futurama, y hay otro de Rick and Morty, exactamente. Los dos son buenos, no me acordaba que había de Futurama. Sí, los dos son muy buenos, pues estaría súper padre un análisis de esos dos, sería buenísimo, ¿eh? Creo que me lo voy a aventar. Ahí hay una buena joya, ¿verdad? Sí, ahí hay una joya buena. Pero bueno, ligándolo al comentario que decía ahorita Max, de que los reaccionarios no son aceleracionistas, se me hace muy, muy interesante la concepción que se tiene del tiempo, que es política, porque si vemos la reacción política en el siglo XX, pues era Oswald Spengler, por ejemplo, ¿no? Que precisamente Spengler, su gran idea o su única idea que tuvo es que la historia era cíclica, ¿no? Que en realidad era esa especie de patrón cíclico donde los imperios nacían, crecían y se morían, ¿no? Y lo veía así. Y bueno, también esa forma de hablar les permitía pues a todos todo lo que fue el prefascismo, prenacional socialismo, les permitía plantear pues que estaban en una época de decadencia y que pues iban a renacer, ¿no? En esa idea de la historia cíclica, precisamente era muy, muy importante no ser aceleracionista para esa derecha reaccionaria del siglo XX, ¿no? Al contrario, era hasta como pastoral muchas veces, ¿no? O sea, que en la práctica, ya cuando llegan al poder los fascismos, pues terminan haciendo muchísima tecnología y también son seducidos por toda la parte prometeica, ¿no? Pero en realidad, y bueno, ahí también hay una cuestión interesante porque mucho del conservadurismo no se siente plenamente representado con el fascismo, ¿no? Y por eso se presenta como una opción distinta. Pero bueno, lo que vemos ahora es una idea del tiempo que se parece más a la idea precisamente de revolucionaria, ¿no? Pero que está instrumentalizada para estas cuestiones de la alt-right, ¿no? O sea, que tiene cierta... O sea, se me hace muy interesante ver que, ahorita otro dato, ¿no? Ver que parte de la serie favorita de los neofascistas italianos es el Lord of the Rings, ¿no? Que en realidad también es de la serie favorita de Giorgia Meloni, que ahorita pues ella está haciendo una pues, de las políticas más anti-inmigración que se han visto, ¿no? Hizo una deslocalización de la gestión de la migración, ¿no? De todos los barcos que llegan a Italia, los está mandando a Albania, ¿no? Antes de que pisen la Unión Europea. Pero bueno, ella siempre dice que su serie favorita es esa, ¿no? El Señor de los Anillos. Y es interesante ver que esa fuerza a lo mejor memética o de cultura pop, de esas referencias, pues las están instrumentalizando completamente para estas ideologías sí reaccionarias, y pues sí, o sea, sería una contradicción precisamente
pero es una contradicción que funciona, ¿no? Finalmente, ¿no? Tiene elementos de aceleracionismo, de cultura popular. Ahorita con los videos, ¿no? De los videos estos de Lego, ¿no? Que están haciendo, o incluso los videos que hace Estados Unidos en el conflicto de Irán, pues sí vemos todos esos aspectos, pero pues lo que vemos es que pues no hay como una coherencia, ¿no? Como que en realidad creo que me quedo con esa idea del patchwork. Esa sería la segunda recomendación que haría de este libro de Anat Singh, que habla de el antropoceno Pachi, ¿no? El parche, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que vamos a ver en el siglo XXI tiene que ver con esos pastiches ideológicos, pero ya los estamos viendo no solamente como parte de subculturas, ¿no? Sino como ya integrados al mainstream del político, ¿no? O sea, tal vez eran cosas antes que podrían parecer como muy exóticas, y ahora ya las vemos que en realidad pues están en el gran escenario de la política. Entonces ese es el libro, y otro que había dicho, el de Isabella Weber, ¿no? El de cómo China escapó a la terapia del shock, y Marshall Berman con el de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y bueno, no les recomiendo, o sea, les recomiendo a lo mejor el de Rosa, el de Lo Indisponible, pero la verdad es que tiene muchos libros de eso, de la resonancia, ¿no? O sea, sí sigue sacando libros de ese tema, pero creo que priorizaría las otras que les estaba recomendando. Doctor, recomienda algo. Muchas gracias por esta plática. Me ha estado muy, muy emocionante, y bueno, quiero estar de nuevo. Claro. Un asunto sobre la resonancia, porque desde hace rato que lo menciono lo quería decir, y es que para concluir yo también, quiero citar a Marsilio Ficino, que habla sobre este asunto, y dice así: la figura celeste perfecciona la figura artificial. ¿No es acaso verdad que cuando suena una cítara resuena otra? Pero esto exclusivamente sucede con la condición de que también la segunda tenga una figura similar, esté colocada frente a la primera, y las cuerdas de ambas estén puestas y tensadas de manera parecida. Definitivamente hay que saber dónde hacer el cambio, cómo identificar hacer el cambio, pero va a suceder. La historia se mueve y se va a explotar el oro en California tarde o temprano, y alguien tiene que hacerse cargo. Gracias por afirmarlo. Gracias por arruinar la perfecta conclusión del doctor Cardiel. Gracias. Pero nada más esto. Bueno, cuénteme. Termina. Como recomendación, les sugiero pues revisar de manera más matemática, más física, más algebraica el concepto de aceleración. Yo creo que ahí podemos hacer algo y no ser un marquetero como el que no soy. Muchas gracias, banda. Aunque lo seas. Yo nada más diría